Bueno, pues ayer revisé una que hacía tiempo que tenía pendiente de nuevo y Impulso Criminal, pero voy a hablar cronológicamente y lo más rápidamente posible. La soga es del año 1948. Sabéis que Alfred Hitchcock hizo una película en un plano secuencia, como se rodaba con bobinas, en el momento en que se acababa la bobina, depositaba el foco en alguna espalda o en algún sitio oscuro para entendernos y seguía con el plano secuencia. Acordaros que la película 1917 de la Primera Guerra Mundial también ha sido un plano secuencia muy comentado. La soga tenemos ahí a James Stewart, a Farley Granger, uno de los que solía salir en alguna de las películas del señor Hitchcock. Y tenemos una historia que concuerda perfectamente con la de Impulso Criminal. Impulso Criminal, me interesa el contenido. Es del año 1959. Richard Fleischer, grandioso director, realiza la dirección y se basa en este caso en una novela. Creo recordar, según las crónicas, que todo se basaba en unos hechos reales, donde aquí dos amigos brillantes, como es en el caso de la soga, donde la homosexualidad latente está a flor de piel de una forma o de otra. Eh, en este caso, como en el anterior, sin motivo ninguno, simplemente porque somos seres superiores y por tanto podemos organizar un crimen perfecto, eh, asesinan a una persona. La primera secuencia de la soga, una vez han pasado los títulos de crédito iniciales, es un traveling hacia una. El plano secuencia que se inicia precisamente en una. Detrás de las ventanas que hay una cortina y contemplamos a alguien que está siendo estrangulado, literalmente. Nada más empezar. Nada más empezar. Y a partir de ahí podríamos decir que tenemos un escenario, dicho de alguna manera, una cámara y un plano. Y una historia, ¿no? James Stewart celebran una especie de banquete, de celebración, porque se iban a ir los dos al campo. Uno de ellos es un gran pianista, al parecer, y por tanto invitan a una serie de personas. Hay una especie de arpón, donde ahí es una especie de altar muy interesante, que si habéis visto eh, un arcano, donde se colocan cosas, he dicho un arpón, disculpad, eh, donde se colocan, digamos, ahí cosas, y en este caso se colocan cosas muy, entre comillas, lo de cosas muy interesantes. El arcón, que no me venía el término adecuado. Eh, y Impulso Criminal, mientras la soga es un solo escenario y podríamos decir tiene un toque muy teatral, Impulso Criminal tiene exteriores. Si la soga la podríamos situar, digamos, principio de los 40, en el momento de la realización de la película, año 1948. Aquí la película que se realiza en el año, no quiero fallar, 1959, sí que los hechos se basan en los años 20, basado en hechos reales al parecer, ¿no? Y a mí lo que más siempre me quedó en la memoria, aquí hay un actor, un genio, un hombre que tenía que haber nacido en el Renacimiento. Cuando alguno dice sobrevalorado, diré, bueno, me callo. Orson Welles. Orson Welles hace estos dos chicos, estos dos niños ricos, son los que él va a defender. Es un señor, un abogado de fama. Está Marshall, el fiscal, que también salía uno de los jurados en 12 hombres en piedad, un actor de siempre que da la talla,
de una gran personalidad indiscutiblemente, pero lógicamente yo creo que cuando aparece en la historia, prácticamente en la recta final para entendernos, Orson Welles, y además haciendo su alegato contra la pena de muerte, la película son casi 103 minutos, chapó, ¿no? Tiene frases, le he apuntado, del guión. La humanidad ha sido una espantosa, la historia de la humanidad, una espantosa carnicería desde sus comienzos y seguirá siéndolo. El tiempo le ha dado la razón, lamentablemente, para entendernos, ¿no? Él se declara ateo, por cierto, pero al mismo tiempo tiene conflictos internos. Conflictos internos. ¿Y quién no? Es decir, toda una vida de dudas y preguntas no significa ni mucho menos haber llegado a ninguna conclusión, ¿eh? En las cuales yo me incluyo. Yo siempre digo, desde mi actual ateísmo, pero desde luego la razón, el sentido común y muchas más cosas a posteriori de mi experiencia a partir del año 1985 me han llegado a esta conclusión, diría momentánea, es decir, tampoco me aferraría si me encuentro con algo distinto, diría, oh, estabas equivocado, vamos a ver qué es esto. Creo que la ciencia, creo que el sentido... Pero no voy a hacer bandera sobre esto. Sí sobre la defensa de la pena de muerte, donde hay gente que dice el ojo por ojo y el diente por diente, y entonces el bueno de Orson Welles, el abogado, defensor, hace un balance, ¿no? Es decir, hace un balance. Si pagar con la misma barbarie a dos personas que han sido bárbaros es, digamos, señal de civilización. Atención, ¿eh? Él tiene muy presente a la víctima que ha sido asesinada de manera gratuita. Ojo al dato, ¿eh? Aquí también está, tanto en la soga como aquí en el impulso criminal, está en la superficie, planea toda una forma de interpretar a Friedrich Nietzsche. Alguno decía si Nietzsche levantara la cabeza, bueno, si el nazareno levantara la cabeza, si Mahoma levantara la cabeza, si Gandhi levantara la cabeza, yo qué sé, si Marx, mira que se han dicho cosas sobre el marxismo, levantara la cabeza. Es posible que los vamos a llamar fundadores de ciertos ismos, de ciertas corrientes. Después la gente nos hemos empeñado en interpretar la palabra y no digamos el pensamiento, y no digamos los que hablan de interpretar el pensamiento de Dios, que es el colmo de la soberbia. Yo os animo, si habéis, y además si no las habéis visto, evidentemente acaba de llegarme una noticia que se confirma la muerte de Armando Maradona. Me ha parecido, me ha parecido, me ha parecido eso. Es que ha salido un cartel, me he quedado así perplejo. Salud, los que seguimos estando hasta el final, a los futboleros, a los amantes del juego de Dieguito, si es verdad, yo creo haberlo leído bien, me ha venido la pestaña. Lo siento por los que habéis hecho de Maradona un dios. Hay unos documentales muy interesantes sobre el particular, y ahí lo dejo. Gracias por la paciencia.